acudir al pasado para lavarle la cara a los del presente. No es lavarle la cara. Es muy corriente como analista. Ya y es muy corriente. Sí, es cierto. Tienen la mayoría, sí es cierto. La gente votó por eso, es cierto. Pero de eso a que sea la mejor opción. Hay otra propuesta de la oposición. Si tú lo que quieres dígame es cuál es, Si tú lo que quieres... debe de haber, ok. Si tú lo que se haya militarizado, el que las Fuerzas Armadas sean las responsables del despliegue en el territorio, deja mucho que desear, ¿no? Creo que ¿cuántos creo más faltan? Pues, la militarización viene a develar que el sistema de la policía civil es mala, es bueno, es malo, lo que ustedes llaman militarización de la policía, porque el otro no ha funcionado, y de aquí nos podemos pasar de largo hasta llegar a la Policía Federal de García Luna, que hoy está en la cárcel. Esa renuncia del Estado, de autoridad que vimos en Sinaloa por parte de un general, eso es tremendo. Es muy evidente lo que está pasando ejemplifica muy bien a nivel república. Bueno, ya estamos iniciando la mesa del precopeo polaco, adelantada ahora en jueves. Damos la bienvenida a Miguel Sesma y Daniel Rivera. Y bueno, ahora vamos a brindar con mezcal. Salud. Glup, glup. Eso, más. Se vio bien real todo. Sí, bueno, mira nomás, ve el más bonito fue para mí, para el Danny Boy, el más viejito, feito, para el más necio, ¿no? Pues no mira, ya se va a enojar. El más enojón, pues, para el más enojón. Bueno, el tema, bienvenido Miguel Sesma, Daniel Rivera, que bueno, se vuelve a incorporar aquí después de que hubo un error la semana pasada. ¿Cómo les fue con el vinco? ¿Bien? Pues no sé, pregúntale a Miguel, aquí se enojó un poquito, para no variar, y le advirtió algunas cosas. Lo puso en su lugar nomás. Pero ¿sabes qué? Se apuntaron dedos. Sí. Aunque ¿sabes qué? Después de ahí como que fluyó más el análisis, porque estábamos muy enfrascados en puras pinches discusiones, ya sabes, pues, ¿no? Sí. Y luego saludos, Vinco. Luego, bueno, el Vinco hizo ahí algunos señalamientos y Miguel Sesma le apuntó el dedito. Sí, se apuntaron deditos. Y a partir de ahí ya, bueno, fluyó más el análisis. Pero bueno. A los dos los puso en su lugar, ¿no? Andaban muy alebrestaditos. Bueno, a mí no me señaló ningún dedito, sí. Si no lo agarro, se lo doblo. Sí. Con tres argumentos volados. A veces hay que aplicarle la seismiana porque agarran monte. ¿Cómo es la cochi? Tuerce el rabo, algo así, ¿no? No, a mí que no les aplico la seismiana. Qué bueno que me extrañaron, me da gusto. Bueno, entrando en materia, a ver, es la reforma para la Guardia Civil que adscribe a la Sedena, la Guardia Nacional. La Guardia, ¿cómo dije? Dijiste Guardia Civil. La Guardia Nacional. Civil tiene muy poquito. Pues, bueno, es el asunto aquí a tratar. Creo que, a ver, nomás para darle una breve explicación al público de qué se trata esto, la Guardia Nacional se conforma en un inicio, como inicia, con 20,000 agentes de policías federales y otros 20,000 con formación militar, ¿no? Sí. Era una especie, era un Frankenstein ahí, donde había dos regímenes, por así decirlo, de manera laboral y administrativa. Entonces, el presidente, bueno, dice, está adscrita la Secretaría de Seguridad Pública, y dice, bueno, operativamente la vamos a pasar a la Sedena, lo cual era una burla, la vamos a llamar así, a la propia Constitución. Se lo rechazaron, incluso la propia Suprema Corte así se lo dijo, y entonces, bueno, se inicia todo para que se mande esta iniciativa, para que ahora sí constitucionalmente pueda estar adscrita a la Sedena. La Sedena, bueno, muchos creen que es un ente militar, pero es una entidad, es una secretaría que forma parte del poder civil, es el poder ejecutivo que controla, sí, el ejército, la fuerza aérea, ¿no? Entonces, bueno, ahora va a estar adscrita la Guardia Nacional ahí, elementos que van a tener sí la disciplina militar, pero la formación es policíaca. La formación es de policías con todos los preparación y cursos, lo que vaya a hacer,
en sentido de los derechos humanos, todo lo que implica ser una corporación policíaca, que bueno, va a estar adscrita a este. Entonces de ahí se ha surgido el tema de qué es militarización, y creo que el debate en sí está qué es militarización, porque es algo muy amplio y enredoso, poco preciso, porque puede ir desde, muchos llaman, no, pues la militarización porque el ejército está llevando a cabo las obras, o la marina lleva a cabo obras, o el de plano ya gobernar un país, como formaba parte en 70 y 80 las dictaduras militares en Sudamérica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, dentro de ese rango hay un espectro muy amplio, y donde, bueno, a todo de repente, o a muchas cosas se le llaman militarización, y evidentemente en algún rango pues vamos a caer en lo que llaman militarización. Entonces, el debate aquí es, bueno, ¿qué es la militarización? Y si la seguridad pública entonces está militarizando. Para mí, yo, si quieres, si me das chance, empiezo, Miguel. Yo veo, o quisiera abarcar dos puntos principales. El primero, empiezo con lo que dices de la militarización. Para mí creo que no hay mucha discusión en el tema de si está militarizado, si se va a militarizar la seguridad pública en el país. Yo creo que la respuesta es sí. ¿Por qué? Primero que nada porque pasamos de una institución 100% civil, ¿no? Donde se formaban a personas desde el ámbito civil, donde los mandos eran civiles, y desde donde administrativa, operativa y jerárquicamente dependían de una estructura civil, a ahora, que no estoy diciendo que estuviera bien, Va a yo seguir creo que dependiendo, ¿no? De una estructura civil. No. ¿En qué Sí, sentido? claro que Hay sí. dudas, muchas dudas. Fíjate, Hay que esperar ahorita- No, bueno, pues lee la Constitución. Estoy hablando lo que dice la reforma. Actualmente, O sea, ya después de que lo que nos Sí, quieran pero es hablar que- es que- de es que- realidades, es que ¿no? La se- reforma se está muy quieren- ambigua en eso. Si te quieres enfocar en definir qué es militarización, te comparto lo que para mí es militarización. O sea, para mí lo que teníamos antes era una institución civil, porque tenía todo lo que ya mencioné desde el punto de vista civil. Y lo que tenemos ahorita, aún sin los cambios en la Constitución, representa una fuerza o sea, la cantidad de elementos ya es mayor la que proviene del ámbito militar. Los mandos actuales son generales, vienen de la milicia. Administrativamente y operativamente, en teoría, todavía depende de la Secretaría de Seguridad Pública, y se va a pasar Ajá. a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, para mí, desde mi punto de vista, si hablamos de militarización, eso es una militarización. Aunque hay sigan estando la estrategia de seguridad pública, la política de seguridad Sí. pública seguirá estando Política y estrategia vamos a dejarla en lo civil. en la Secretaría de Seguridad Pública. Pero La ejecución, operativa, así es, administrativa, es, y sobre todo los mandos y los elementos ya son, ahorita ya, antes de que pase desde el punto de vista constitucional, Sí, pero- ya son miembros o son elementos, son retirados del por eso, del elementos ejército. que tienen una formación y que vienen desde el Ajá. ámbito militar. Pero, sí. Y los elementos, los policías, o sea, los Ahorita guardias el nacionales. 77% ahorita hay alrededor de 130,000 agentes de la Guardia Civil, 77% Nacional. su origen, sí, nacional. Bueno, es que es la misma. Es militar. Sí, el 77% Entonces, si hablamos traen origen de formación militar. Sí, correcto. O sea, es decir, se formaron como ya sea oficiales en el colegio militar o como tropa dentro de la estructura militar. Y de ahí, en algún momento, pasaron a ser parte de la Guardia Nacional, pero con una formación y una historia y un background militar. Entonces, Ahora, si me preguntas, te repito, Sí. nomás quiero dejar bien claro ese punto. Si me preguntas para mí si eso es militarizar, para mí eso es militarizar. Si se quieren enfrascar o si se quieren enfocar desde el punto de vista que no, mira, es que la estrategia, pero es que la Sedena, a final de cuentas, es una parte civil y van a depender del presidente, que sigue siendo un civil. Podemos quedarnos platicando eso si quieres, pero para mí el hecho de que pasamos de una institución 100% civil
en sus elementos, en sus mandos, en su manejo operativo, en su manejo estratégico, en su manejo administrativo, pasamos a una institución en donde sus elementos, sus mandos, su operación, a lo mejor la parte de estrategia, vamos a suponer que se queda en la parte civil, pero desde su punto de vista administrativo también va a estar al frente militares, van a estar, o ex militares van a estar al frente de eso. Sí, lo cual no, o sea, no, en la Constitución no marca, o sea, en la reforma no marca el requisito de que tienes que ser militar para ser un mando de la Guardia Nacional. Me queda muy claro, o sea, que, sí, podemos encontrarle el cómo no desde un punto de vista semántico o de lenguaje o lo constitucionalmente. Por eso, pero a final de cuentas, la seguridad pública desde el punto de vista federal está militarizada. Entonces por eso yo tú defines como una militarización la seguridad pública. Correcto. por los argumentos que doy. Sí. Okay. Bueno, es que siguen siendo subjetivos, pues no, porque la Constitución dice otra cosa, pero bueno. Pero una cosa es lo que dice. Sí, por eso, ahorita vamos, o sea, realidad, por eso, ¿no? Ahí está ese punto. Ahorita, para pasar, después de lo que es, ya sé que va a decir que es militarización, pues, pero bueno, que esos argumentos, y luego es bueno, es malo, porque entremos en eso. Y los porqués. Sí. A ver, mira. Que eso sería lo importante, además, ¿no? En la página del gobierno federal tiene un glosario donde hace la distinción entre ejército y policías. Entonces no hay que echarle mucha cabeza. Ellos definen, el mismo gobierno federal define al ejército como aquellos pero tú estás hablando Fuerzas del ejército, Armadas, pues, ¿no? a lo militar. Está diciendo cuál es la diferencia entre militarizar y policía y seguridad. Entonces hay una definición. Lo militar, las Fuerzas Armadas se refieren a la seguridad nacional, a proteger al Estado del enemigo externo e interno. Esa es una definición muy básica. Las policías se refieren a esas fuerzas, valga la redundancia, de seguridad, que se dedican pues a enfrentar la problemática de delincuencia común, delincuencia organizada, la cuestión preventiva, bla, 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 bla. Entonces, si tú dices que esto no es una militarización, yo no he dicho en nada. base a que la definición, ahorita decías que la definición era muy ambigua y que sí, hay una definición no muy clara de que es una cosa y que es otra cosa, lo que es la reforma, bueno, lo que es la ley. Sí, les estoy yo diciendo, creo que para hablar de este tema tenemos que referirnos tenemos que referirnos a un poco de historia de cómo empezó todo este bulo presidencial que inició. No, pues, Andrés pero eso Manuel déjalo López Obrador. para No, es que es muy importante para que la gente sepa por qué estamos en este momento histórico. Es que para allá, bueno, no, para allá íbamos, la militarización, el concepto de militarización, sí, el concepto vamos a entrar a esto, el concepto de militarización, el que las fuerzas, el ejército, la Fuerza Armada, encargada históricamente a proteger fronteras, a proteger al Estado de enemigo externo e interno, se empezó a dar de facto desde los años 70 en este país. ¿Por qué? Porque ante una debilidad institucional de nuestras policías, de que como el crimen estaba evolucionando en sus diferentes vertientes, pues no se tenía la capacidad de fuego, de traslado, de despliegue, etcétera, y paulatinamente de los 70s, 80s, a petición, hay que decirlo ahí, de los gobernadores, de presidentes municipales a sus gobernadores y de gobernador al presidente de la República, se hacían despliegues militares para pues afrontar de diferentes problemáticas de seguridad pública, ¿no? El presidente, en un afán discursivo de endosarle la militarización a su enemigo favorito, que fue el que según él le robó la elección, Felipe Calderón, inició a partir del 2006 una campaña política. Bueno, sus dos ejes discursivos eran muy claros, ¿no? Era combatir la corrupción y sacar al ejército de las calles para volverlos a meter a los cuarteles. Desde el 2006 esa fue el eje discursivo, ¿no? del presidente. Y la militarización de los cuerpos de seguridad pública en el combate a la problemática de seguridad pública inició en 1996. Ya formalmente un grupo de diputados, la mayoría de izquierda, impugnaron
la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se incluía en esa coordinación a los elementos de la SEDEN y la Marina. Y ellos decían que cualquier cosa relativa a la seguridad pública tendría que ser bajo mandos civiles y que el ejército debería estar afuera, ¿no? La Suprema Corte en ese momento fue una tesis muy famosa que legitimaba a los gobiernos a usar a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública bajo dos condiciones. La primera condición era que fuera solicitada por el gobernador formalmente al presidente de la República, y la segunda condición era de que el mando de esas operaciones, el despliegue de esas Fuerzas Armadas, iban a estar bajo un mando civil. Ese fue las condiciones que puso la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1996, cuando ya se formalizó esta militarización en los problemas de seguridad pública, y que obviamente usó lo que restaba de Ernesto Zedillo, Fox, Calderón y Peña para legitimar legalmente y darle un marco jurídico a las fuerzas de seguridad. En ese entonces la gente de izquierda decía que estaba el marco jurídico era deficiente, que no había las garantías para proteger a los mismos soldados, a la ciudadanía, que era una cuestión muy ambigua, de que no había un marco legal, bla, bla, bla. En los últimos tiempos de campaña, en las últimas dos campañas, Andrés Manuel López Obrador basó, como ya dije, su eje discursivo electoral en esa promesa de mandar a los militares a los cuarteles, ¿no? Un bulo de los que yo creo que se van a registrar como una de las mentiras y una de las promesas de uno de los fraudes de campaña más groseros que podamos registrar en la historia política de este país, porque evidentemente una bola de ingenuos se tragaron ese anzuelo, y yo veía marchas en el DF, artistas intelectuales, veía ¿cómo se llama? Al Diego Luna y al Jael García, no a la militarización, y todo lo aprovechó muy bien, como lo sabe hacer Andrés Manuel López Obrador. Pero para sorpresa de todos, al iniciar en el 2018 su sexenio, el 2019 crea la Guardia Nacional con una intencionalidad de que pasara y estuviera adscrita desde el punto de vista de mando y administrativamente al ejército, a las Fuerzas Armadas. La oposición en ese momento se organizó, hubo una negociación con el oficialismo y se aprobó la creación de la Guardia Nacional, condicionada a que estuviera bajo un mando civil. En el 2022 se crea el decreto con las normas complementarias de la Guardia Nacional, donde se adscribe a la Guardia Nacional bajo el mando y administración de las Fuerzas Armadas. La Suprema Corte de Justicia en el 2023 pues obviamente le da para atrás este recurso, que por cierto fue uno de los argumentos de AMLO para oponerse para promover su reforma judicial, no, diciendo que la Corte se oponía al proyecto, a la 4T. Obviamente la Corte hizo lo que hizo porque había un precepto expreso que estaba contraviniendo ese decreto fraudulento a la misma Constitución, pero obviamente pues eso ya desembocó en esa legitimación para tildar a los jueces de corruptos, bla, 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 y que lleguemos a esta reforma judicial o intento de reforma judicial. A partir del 2023 se cantó mucho que esta reforma iba a ser parte de lo que se denominaba el Plan C, junto con otras 20 reformas que ya en febrero del año pasado, con la mayoría calificada, de este año se iban a implementar, aprovechando pues esa mayoría legislativa, ¿no? ¿Dónde nos encontramos ahorita? Pues nos encontramos ahorita pues en un acto político de mucha disciplina, de mucha verticalidad, donde no hay la más mínima discusión, donde la maquinaria mayoritaria se está haciendo presente y donde se va a aprobar esta reforma y que evidentemente pues va a cumplir los deseos y los caprichos de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a que la Guardia Civil, que nació como un órgano civil, pues ahora forme parte de las Fuerzas Armadas desde el punto de vista de mando y administrativo. ¿Dónde está la trampa? Que pues hay que esperar
hay que esperar lo que digan las normas complementarias, las normas secundarias, pero a como se ve que se ha manejado la cuestión de la seguridad pública de facto, donde los gobernadores han claudicado, las autoridades locales han claudicado al tema de seguridad, y un ejemplo palpable y evidente es lo que está pasando en Sinaloa, donde el gobernador pues está allanado ante una realidad que lo avasalla. Pues es evidente que los que están mandando desde hace rato, por lo menos en este sexenio, son los militares. Entonces, yo creo que hay que esperar. Yo deseo que las normas complementarias se cree el marco jurídico donde que haya mucha claridad, cómo los ciudadanos podemos tener certeza quién es el responsable en el mando, en la administración de este cuerpo de seguridad pública que se creó en este sexenio, ¿no? Yo deseo que le vaya muy bien, que haya mucha claridad, pero hasta ahorita el que se haya militarizado, el que las Fuerzas Armadas sean las responsables del despliegue en el territorio, deja mucho que desear, ¿no? Creo que ¿cuántos creo más faltan? Pues te pregunto porque llevas 11 minutos y no has sido interrumpido. Espero que respetes no, tú pues, también. o sea, si no estás de acuerdo ahorita lo argumentas. Pero a lo que voy. A lo que voy. Nos vamos entendiendo. A lo que voy. Mira, porque ya van a lo 11 que voy. minutos. Sí es una militarización, sí se está poniendo en manos la seguridad pública de las Fuerzas Armadas, y hasta ahorita han demostrado una inoperancia, una ineficacia. Yo ya no sé si que es por falta de voluntad o porque ese precepto de abrazos no balazos les impide enfrentar a los criminales como lo estamos viendo en Sinaloa, ¿no? Eso lo dejo en la mesa. Bueno, 12 minutos, ¿no? Ahí nomás te lo dejo para que tengas en consideración, para que respetes a los demás, ¿no? Que no interrumpas. Ya le iba a decir como el presidente de la Reina Irene, ¿ya? Y luego, después de 20 y tantos minutos, la reina haciendo preguntas, sugerencias, soluciones, y luego empieza a hablar el presidente y le empieza a quitar la palabra, ¿no? Pero bueno, bueno, ya definieron entonces una militarización bajo sus argumentos. Nada más que bueno, pasa y Miguel hace todo un análisis de lo que son las milicias, nada más que yo creo que no repara en ver ciertos cambios que se hacen para precisamente incorporarlos como policía, como un mando, como una policía civil, ¿no? O sea, hay diferencias. Por eso mismo se está haciendo una reforma y por eso mismo se está metiendo a la Constitución que la Guardia Nacional, nacional, tal vez le iba a decir civil, esté bajo el amparo de la Constitución, porque, como bien dices, totalmente, ¿no? Desde la Operación Cóndor en el 75 se empezó a utilizar el ejército en funciones de seguridad pública, con el famoso, la Operación Cóndor está cuando aterrizan ahí en la sierra y a los narcos que tenían sembradillos ahí, bueno, hacen su desmadre. Posteriormente, en los 90s, Zedillo vuelve a empezar a utilizar al ejército en cuestiones de ataque. Y le da un marco legal, más o menos, no constitucional, y por eso se decía mucho cuando los vuelve a utilizar Felipe Calderón, se decía mucho de esto, que estaban en un limbo el ejército, ¿no? Porque podían ser después acusados de lesa humanidad y bueno, en fin. Hoy, como bien dice, se crea la Guardia Nacional, porque ahorita decía Miguel, el ejército o siempre han tenido el fracaso o lo que es. Yo estoy de acuerdo, el ejército nunca se ha demostrado que incluso con Calderón se fue al 200% la tasa de homicidios cuando empieza a utilizar al ejército. El índice de letalidad también se va a más del doble. ¿Por qué? Porque se utiliza el ejército así nada más para lo que está preparado, y está preparado para la guerra. Para eso preparan al ejército, para defender de un enemigo externo. Para eso está preparado el ejército. Por eso hoy se le da a la Guardia Nacional, aunque tiene el 77% de los elementos son formados con disciplina militar, acá
tienen entonces una misión con policial, o sea, civil, y esa es la diferencia, ¿no? Y tan es así que yo ya no entiendo entonces a los críticos de todo esto, porque, bueno, dicen, ahorita lo acaba de decir Miguel, por cierto, abrazos no balazos, criticando, ¿no? Lo cual quiere decir que entonces la utilización de estos agentes que fueron formados en lo militar y que se les asigna ahora a lo civil, pues no hay esos constantes violaciones a los derechos humanos como sí lo había con el uso del ejército, así nada más, el ejército, no Guardia Nacional. Entonces, el asunto aquí es preguntar, esto de hecho aquí me hacen una muy buena pregunta, que la militarización viene a develar que el sistema de la policía civil es mala. Y yo, pues sí, evidentemente sí, porque la policía civil tampoco ha funcionado. Esto es desde que Zedillo empieza a utilizar al ejército, pues está más claro que nada que tampoco la policía ha funcionado. Al contrario, ¿no? Se fue cada vez corrompiendo más, participando más en el crimen organizado, y el ejército hasta ahorita, bueno, lo que es el ejército, ahora estamos hablando de una Guardia Nacional. La Guardia Nacional no ha sido todavía la panacea, pero la Guardia Nacional y todo este esquema de esta policía, vamos a llamarle híbrida, si así lo quieren ver, con formación militar en tareas acción, civiles. en tareas civiles, pero bajo las reglas de lo civil, tiene apenas, va para 6 años, ¿no? Ahora se está ya dándole su marco legal para que así se pueda actuar. Entonces, bueno, sí que vienen muchos de la formación militar, ok, está bien. Ahora, entonces, ¿cuál sería? ¿Es bueno? ¿Es malo lo que ustedes llaman militarización de la policía? Porque el otro no ha funcionado, históricamente. Ahí tenemos la DFS, si nos vamos históricamente, pues ya sabemos lo que fue. De hecho, ellos son los que organizan los cárteles, los territorios de los cárteles. Y de aquí nos podemos pasar de largo hasta llegar a la Policía Federal de García Luna, que hoy está en la cárcel, porque no solamente era se hacía de la vista gorda, no, él también traficaba, de eso está acusado y por eso está encerrado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿es bueno, es malo? ¿No vale la pena explorar estos diferentes esquemas para la seguridad pública? Mira, yo creo que si es bueno o es malo está por verse, ¿no? Si bien hemos visto en los indicadores de seguridad a nivel nacional una mejoría en los últimos años, también hemos visto lo que comentabas ahorita, el índice, ¿no? de incremento, un incremento, bajado, pues, ¿no? la tasa, sí. Un incremento en los temas de violación a los derechos humanos, en los temas de muerte de personas inocentes por parte de fuerzas de seguridad. ¿Hoy? En todo el país, en todo el país. Por eso, sí, hasta sí, el día de hoy. Al día de hoy. ¿En dónde puedo encontrar esos datos? Porque te los tengo yo al revés. En el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el Secretariado de Seguridad Pública. Ahí, bueno, hay que revisarlos otra vez porque yo los tengo al revés. Pero entonces, si bien podemos alegar que hay una baja en los índices de inseguridad, eso no es un lonche gratis, pues, ¿no? El hecho de tener a personal militar dentro de funciones de policía viene a contravenir muchos de los tratados y muchos de los enfoques que se tienen a nivel internacional desde el punto de vista de la violación a los derechos humanos, de la letalidad o de este uso excesivo de fuerza. No, son formación, Dani. O sea, no están militares, tuvieron una formación militar, pero están bajo reglamentos y esquemas de lo civil. No, me queda muy claro que están bajo las reglas. O sea, lo malo es como estaba anteriormente, el ejército... Me queda muy claro que lo que estamos haciendo ahorita es meter a una fuerza dentro de un marco legal. Eso me queda claro.
Me queda muy claro también que lo que teníamos antes era muy malo, también me queda muy claro. Pero no podemos tratar de tapar el sol con un dedo y decir, no, es que no son militares, son conformación militar. Sí. Pues es que eso es, o ¿qué es un militar? ¿Cómo que ¿Qué es un militar? ¿Qué es un militar? Cuando tú estás, ahí te va, si tú perteneces a la milicia, o sea, al ejército, Ajá. tú estás preparado y la función es la guerra, es letal, ir a matar. Ahí no hay. Y ahora te digo, ahí oye, no hay, tú no estabas hay- formado para eso, ahí no hay. pero a partir de hoy, a partir de este Ahí momento, te va, ya eres civil. ahí te va, sí, ahí te Entonces, va. ya no eres ahí te militar, va. ya eres civil. Ahí te va, ¿por qué? Y ahora sí vas a hacer ¿Cuál las es la cosas- columna vertebral de los militares? La guerra. No, obedecer. No, La la disciplina. obediencia, sí. Exactamente. A ver, es miren. la obediencia. Miren, yo le voy a decir una cosa. Entonces, Ustedes en verdad le creyeron, pues sí, yo veo que Aarón sí le creyó al presidente cuando No, dijo no se que hizo toda la nada, policía sí. federal, que toda la policía federal era corrupta. Pues O en sea, un gran porcentaje yo creo que es sí. como cuando dijo que Por todos los eso- jueces eran por eso están corruptos. 20,000 A ver, 20,000 espérame, en la- espérame. en la Guardia Nacional. Espérame. Claro que son discursos políticos para Pero ese no es el fortalecer. análisis. No, ese es el análisis. lo voy a No decir es por el qué. análisis. Porque el señor vino a desaparecer politiquería una otra fuerza vez. policial en base a una aseveración categórica, sin pruebas, más allá de lo que García Luna, etcétera, cuando también tuvimos ejemplos muy buenos en los estados, en concordancia con la Policía Federal y Policía de los estados, de que cumplían bien su trabajo. Y uno de los ejemplos de policías civiles que lo hicieron bien fue en Nuevo León y Coahuila. No, hombre, pero- O sea, pero- bueno, estoy de acuerdo. estás eso es real. simplificando, No, eso es real. Eso es real. Ahora, puntos muy a lo particulares. que voy. El que sea ahorita militar o civil es una discusión banal. Pues sí, Porque lo que exacto. queremos es resultados. Y nomás necesito estacionarme en ese asunto de que los índices han bajado, porque lo voy a volver a repetir otra vez. Mientras no haya detenidos que justifiquen que los índices bajan o descienden porque hubo un despliegue policiaco, Ese es otra estadística. Esa es otra estas estadística. variaciones que tanto presumen los gobiernos no son ni por trabajo de ellos, sino por lógicas internas de los criminales, Esas de son- hegemonías, etcétera. esas Por son eso yo le digo a la, otras yo le digo a la estadísticas. ciudadanía, Micrófono. yo le digo a la ciudadanía, no crean en las cifras del oficialismo ni de sus O corifeos. sea que tú hacías lo mismo, entonces alterabas, porque A tú ver, eras del a sistema ver, a ver. estatal de información. Yo no estoy sobre diciendo que se esté estadística de alterado, seguridad pública. pero yo me di Hacías lo mismo, me di entonces. cuenta que las incidencias, la variación, mucho o poco, porque no hay evidencia, tenía que ver con un despliegue operativo policíaco, entonces sino lo con que otras tú lógicas. dices Bueno, es que se volvamos basa al nada tema. más en la percepción, Volvemos no en al las- tema. no, sí, porque son las sí, es estadísticas una cuestión en la perceptual. percep- Ahora, bueno. yo sí creo que en cuestión de control territorial, la Guardia Nacional, Háblanle. con esta vertiente militar, ha servido de poca cosa en el país. Yo veo grandes extensiones territoriales en poder de los narcotraficantes, en poder de la delincuencia, donde los ciudadanos, es sabido por todos, más allá de lo que dicen las noticias oficiales o los analistas de consigna, de que no se puede transitar por ciertas partes del territorio. Esa renuncia del Estado de autoridad que vimos en Sinaloa por parte de un general Eso es tremendo. es muy evidente lo que está pasando Ejemplifica muy bien. a nivel república. Lo que Entonces, siempre ha pasado, ¿no? otra vez la Lo mediocridad que del siempre ha pasado. pasado. Hay ahora más control territorial de los criminales que antes. Eso es un hecho. Sí. Totalmente Porque- que antes. Totalmente, Ah, porque bueno. siempre han venido Ah, creciendo, bueno. porque Bueno. la policía Entonces, que tanto defiendes tú nunca hizo nada. Y el crecimiento acudir del al narco pasado, es eso. acudir es eso. al pasado para lavarle la cara a los del presente. No es lavarle la cara. Es muy corriente como Es- analista. Ya y te es lo he muy dicho, corriente te lo he querer borrar explicado. el pasado. Es muy banal querer No, borrar no el hay que pasado. borrar el pasado, Porque pero para, hay que para hay que- analizar el hay presente tienes que buscar el enfocarse en origen de presente. esto. Bueno, ahorita, con pasado, sin pasado, la realidad es que esta Guardia Nacional militarizada ha sido un completo fracaso, como lo ha sido la estrategia de seguridad pública de este presidente. Vamos a ver si en las leyes secundarias, desgraciadamente soy muy pesimista,
porque la política que tanto se celebra por parte del oficialismo, de no hacer discusión, de no fortalecer esas iniciativas y de aprobarlas de manera vertical, como se hacía en el viejo PRI, impide que lleguemos a acuerdos Ahora nacionales resiste, sobre claro. qué es lo que más le conviene a este país. ¿Por qué? Porque esas reformas pasan sin el... Porque sin tiene el la gran tabique. mayoría, Bueno, por eso. Bueno. Porque tiene la gran mayoría. Bueno, eso porque no se y el discute. poder es para ejercerse. Eso Y no porque se lo discute. fue un proyecto Pero de campaña, eso lo no se dijeron discute. abiertamente y la gente votó así. Eso no se discute. Ah, bueno, entonces ¿por qué Lo ahora que se se van a discute, sujetar a unas lo que minorías se que discute. tampoco resolvieron el problema de seguridad? Porque Y que quieren- desde entonces Porque queremos inició, llegar, se originó y nadie lo ha Queremos parado. un mejor Nadie. producto legislativo, Aarón. Nadie. Queremos un mejor producto legislativo, Pues- que esté más consensuado, que esté ¿Y más qué- analizado. y cuál Ya es la viste, pro- no, ya pero viste la mi reforma propuesta es- judicial. no, a Pa- ver, pa- no, pasan no. sin el tamiz A ver, de yo no estoy de acuerdo de ahí la con- crítica. con- A ver. Tenemos lo que pasó. A en ver, la a ver. Yo no estoy de acuerdo ahí judicial. con, o sea, digo, si agarramos ese tema, creo que yo no estoy de acuerdo con lo que dices, en el sentido de, sí, es cierto, tienen la mayoría, sí es cierto, la gente votó por eso, sí, es cierto, pero de eso a que sea la mejor opción, Lo que proponen, igual. ajá, lo que proponen, a tener, Pues, ¿quién lo dice? ¿La oposición? ¿Ustedes? ¿Los analistas? Bueno, pero ahora entonces se van a sujetar. no a sujetar, lo- nadie bueno, habla de sujetarse, entonces. habla de Habla que de si consensar, tú lo que negociar. quieres, si tú lo que quieres es lo mejor Hay otra para- propuesta si de tú la lo que quieres, oposición. si tú lo que quieres Dígame es lo cuál mejor, es, ¿eh? si Debe tú de lo que Ah, quieres, debe de haber, ok. si tú pero lo que si quieres no es lo hay- mejor debe para de haber, México, No hay mesa de discusión. si tú lo que quieres es lo mejor para México, porque representas una cuarta transformación de la vida pública nacional, en donde no eres igual a los que tanto Ah, has... o sea, deja los discursos, ve al fondo, No, es porque que- ya se les va a acabar, ya se nos va a que, acabar es que el tiempo. tema es ese, si tú lo que quieres es lo mejor para México, ¿no? Vamos a hablar Sí, ¿qué específicamente tienen del que tema de hacer para seguridad. hacerlo? ¿Qué es lo que tienen que Entonces, hacer? si lo que quieres mejor para México, ese es tu objetivo. La forma de llegar a lo mejor para México no es imponiendo de esa manera Vale, pues, una esa es la democracia, reforma. señor. La democracia No. gana las mayorías. ¿Cuál Ahora, democracia están ahora, manejando? Pero es que no, Diga- no estamos, es no estamos que hablando de Daniel, que... Es que está Daniel, está nomás manejando el dime una concepto cosa. primitivo griego de democracia, del mayoriteo simple. Dime Eso es una muy cosa, básico, dime hombre. una cosa. Hay Sí. una propuesta, o sea, es que ustedes me hablan de discusión de esto. ¿Qué propuesta hay de la oposición más allá de decir, Que se no, abra la discusión en el legislativo, para eso es. ahí ha estado y la oposición Es un lo órgano único que dice, deliberativo. No, no es nunca cierto. han propuesto una reforma No se alterna puede a la proponer seguridad. Nunca. cuando se aprueba Nunca. de manera Nunca. vertical y de Nunca. fast track. No, ya pero lo es he que dicho, son procesos que deben de tomarse su tiempo. Quitémonos de la Tiene- discusión esta. Desde el 2022 tiene esta discusión. Te estoy diciendo, el 2022 en la Suprema Corte le dijo, no puedes escribir se así discutió. a la Guardia Nacional, tienes que hacer una reforma. Entonces está eso desde el 2022. Me vienen Pues a decir acaba que de no hay meter. discusión, por favor. A La ver, acaba de Daniel, presentar. termina. Para mí, desde mi punto de vista, la mejor opción siempre va a ser que desde un punto de vista administrativo, jerárquico, etcétera, esté adscrita o se impongan la regla civil o el mando civil dentro de Como una está en corporación España, policíaca. como está en España. ¿No? Como hay ejemplos en donde no, y también... Policía ha Nacional funcionado. y Fuerza No, pero Civil. no vas así a es. comparar la policía de España, porque ahí sí es ya sería otro análisis, ¿no? Ahí Y sí sobre, es que- pues es una policía muy bien, es más, Sí, pues. y con respeto, y así pues, también mando ganan, civil. Así también ganan. Mando civil. Ser Y- del sistema de seguridad en España es otra cosa, es otro nivel. Como No debería tenemos ser eso, aquí, pero pues no vamos a tenemos aspirar a eso. eso. Como debería no ser tenemos aquí. eso. O sea, bueno, entiendo que lo que se pretende es esto. Hacer eso precisamente. ¿A ustedes no les gusta qué eso y cómo se está haciendo? Eso es otra cosa. Pero como bien dijiste tú al inicio, ya veremos A los ver, resultados. Vamos a ilustrar, Ahorita van 6 años. Vamos ¿no? a ilustrar a este analista para que Vamos, entienda 6 años. cómo funciona el proceso deliberativo en México. Cuando un presidente dice voy a sacar una reforma y obviamente tiene una visión, independientemente de la materia, de cómo debe ser esa, pues regulada esa materia, la discusión no es la que se da en los medios. No es la que hacen Por los eso, partidos. ¿y cuál es la que se da en la ¿Sabes Cámara? cuándo empieza la discusión? ¿Cuáles son? En comisiones. Permíteme, ¿Y cuál ha ¿sabes sido cuándo empieza la discusión? ¿Cuáles son las discusiones Cuando que se han el dado? acto concreto del que hace la iniciativa, en este caso el presidente, la pone a disposición del Congreso. Acá, Miguel. Ahí inicia el acto deliberativo que caracteriza Y no a los se poderes hizo eso, legislativos. no se hizo. Sí Ya tiene van- que pasar por comisiones.
La acaba de meter. La van a aprobar fast track. No hay proceso de discusión. Ahí es la oposición no tiene proyecto alterno. ¿Qué van a discutir? ¿Dónde lo han presentado? ¿Por qué no lo presentaron? Si no se abren las mesas. ¿Por qué no lo han presentado? No necesitas abrir mesas. Pero sí es cierto, no lo tienen. Sí es cierto, no lo tienen. Sí hay muchas alternativas. No lo tienen. Sí hay estudios. A ver, bueno, ¿estudios de quién? De cómo generar un pero de quién, y quién ha presentado una iniciativa de la oposición. Yo estoy de acuerdo con Aarón de que no, la oposición no ha presentado nada. Ese es el discurso oficial. Hay opciones. Claro que hay. Claro que siempre va a haber opciones. Abran las mesas. No necesitas abrir mesas, necesitas presentar una iniciativa para que se abra la mesa. Lo que escuchamos por estás los al revés, corifeos, el que iba a ilustrar los procesos. En los medios de comunicación, ahí no está el debate. Nadie está hablando de medios de comunicación. Políticos. Nadie está, dime. Tiene la obligación señor el que hace ilustrador de los procesos legislativos. Dime dónde está una... Entiéndelo. ¿Sabes cuándo se abren las mesas? Cuando se presenta una iniciativa. No se ha presentado ninguna iniciativa. Esta ya se va a discutir ahorita y se va a votar fast de la oposición. No hay alternativa. Es que no hay alternativas. Es que tiene razón. Sí hay alternativas. Claro que hay alternativas, es cuestión de abrir las mesas y tener la voluntad de escuchar a las otras partes, de fortalecer las iniciativas. Pero ahorita lo que vas a escuchar es en qué no estás de acuerdo con lo que estás presentando ahorita, pero ¿por qué no presentas algo alterno? Quien crea que el presidente ha estado de acuerdo en fortalecer, en robustecer estas iniciativas, no es cierto. Él, al estilo priista, lo único que quiere es su verdad, imponerla y que no haya una mesa de discusión deliberativa en el Poder Legislativo. Así lo hemos visto y lo hemos Eso también es cierto. Eso también es cierto. Hombre. Pues es que si no, ¿sabes cuál es la única voz de la oposición? Es decir, pero no hay alternativa. Ese es el ruido mediático arriba. Ni la reforma. Ese es el ruido mediático de las dos partes. Ningún ruido mediático. Las dos facciones están en eso. Si tú sabes, fuera de lo mediático, dime cuáles son las iniciativas presentadas por la oposición. En el Poder Legislativo. Habla claro, concreto. No necesitan para abrir las mesas de las comisiones para cumplir con el procedimiento y pasarlas al pleno rápido. ¿Cuál es la iniciativa? No necesitan mesas. Lo que mesas. Pasó con el Poder Judicial. ¿Cuál es la abrir iniciativa? mesas donde participan todos los actores de este país. Qué pobreza de para verdaderamente hacer reformas de gran calado, no caprichos presidenciales. Espero que hayas aprendido. Esas son las argumentos de la oposición. Es que no hay discusión. Y sus analistas dicen, abrir mesas. Eso es todo lo que llega. Abrir mesas. ¿Para qué? Para decir, ¿y dónde están? A ver, tratando de poner un poquito de orden en esto. Tiene razón ambos, para mí, desde mi punto de vista. Para mí tiene razón Miguel en el sentido de que sí es cierto, se está aprobando todo ese tema de reforma judicial, Guardia Nacional, por los de estos del presidente, porque es ahorita, porque lo quiere ahorita, y porque tenemos una... Daniel, tenemos tiene 3 años. Déjame hablar. No, ese no es el punto. 3 años. Ese no es el punto. Esa no es de deliberación legislativa. Ese no es el punto. El punto es, se tiene que aprobar ahorita porque ahorita lo dice el presidente y tenemos una oposición que no vale para madre y también tenemos una fuerza de la 4T que va a decir que va a hacer lo que diga el presidente. Eso es un hecho. Eso no hay punto de discusión. Totalmente. Oye, ¿por qué y también tienes razón. Porque fue un proyecto desde campaña. Bueno, por eso no es lo correcto. Pero eso no es lo correcto. No es lo correcto. ¿Por qué se hace esto? Porque exactamente no hay discusión. Porque la mayoría no hay deliberación. Porque no hay iniciativas alternas. Por orden del presidente, me queda claro. ¿Por qué en esa mayoría no hay deliberación de lo que manda el presidente? Lo manda incompleto, lo manda mucho. Ya lo dijo también Hernán Gómez. Ya lo dijo Hernán Gómez que hay legisladores. Ya lo dijo Hernán Gómez. Hay legisladores. Escucha también, pues. Sí. Hay legisladores que están en contra de la reforma judicial. Bueno, voy a hablar de la reforma judicial. No me he metido en la parte de Guardia Nacional. Pero hay legisladores que están en contra de la reforma judicial que no se atreven y no lo van a hacer expresarse en contra. Porque ya dijo Hernán Gómez, él dijo... Pues es un periodista que tiene conocimiento. Claro que es la voluntad del presidente. Pero a ver, Daniel, espérame para hacer... También tienes razón. No me has dejado terminar mi argumento. Es un proyecto político y se van a alinear todos. Siempre ha sido así, hombre, por favor. Porque no eran diferentes. Pero que no eres más demócrata, no eres republicano. Esto que llegaron. Que no eran diferentes.
Pregúntales a ellos. No, pues tú lo decías, si tú tiene? eras un promotor de este De proyecto diferentes. político. ¿Cómo? ¿Qué Claro, es diferente? Pero dime, de que háblame, iban a, sé concreto, de que iban a ¿qué es ejercer la diferente? república de manera diferente. Eso reclamas a los diputados. Si es No, que te eso lo es reclamo verdad. a ti porque eso tú es fuiste verdad. promotor. Eso es Tú verdad. fuiste ¿Cuánto promotor de te este voy a proyecto reclamar político? el cochinero que ustedes No, yo dejaron? sí- Tú formaste yo parte siempre he del estado gobierno en y contra fueron de la un oposición. cochinero. Yo Tan es siempre he así, criticado a la terminaron oposición. como terminaron. Yo siempre he con su criticado a la gobernador en la oposición. cárcel. Imagínate que yo me Ay, ponga ay, a, que ¿dónde yo me va? ponga a reclamarte. Ay, Fíjate, ay, fíjate. qué Imagínate argumento que yo me tan ponga a débil. reclamar. Agarran monte los Pues dos. no, pues ve lo que se haga me está responsable. diciendo. El punto aquí es Exacto, que se usted es haga responsable, responsable. formaste parte de Déjame- un gobierno donde su gobernador terminó en la cárcel, cabrón. ¿Y por qué terminó en la algunos cárcel? más. Pues, ¿por qué? ¿Por qué? Por Dime un por abuso qué. de autoridad. Abuso, ese sí es no. abuso de autoridad. No hubo. Órale, está No se bien. tergiversó No, la no, ley. no hubo corrupción, ¿Eh? compadre. Todo fue Seguramente debe haber perfecto. corrupción como ha habido Seguramente. como hay ahorita. Ahora sí es bueno. como, ahora no sí hay, el pasado. No hay ahorita. El pasado sí importa. Ve que lambiscón El este pasado, vato. el lambiscón Sí, eres sí, tú. está muy estéril Eres esa tú, discusión. cabrón. O sea, Ellos, Para porque mí le creo debes que mucho. para mí creo que es muy claro estos dos puntos. El punto que puse ahorita sobre la mesa, en el sentido de que se está aprobando porque es lo que quiere el presidente y nadie dice nada porque es lo que quiere el presidente, pero también tienes razón tú, Aaron, en el sentido de que la oposición no ha venido a presentar un plan alterno, no ha venido a decir, oigan, de esto que dice que se está poniendo sobre la mesa, nosotros creemos que lo que se debe de cambiar son estas 10, 15, yo te 20, pregunto, 100 cosas. ¿En pues, cuál ¿no? mesa se está poniendo la discusión? No, no, es que no se trata de la mesa. Pues, tú inicias Están una perdiendo, discusión están y haces perdiendo, propuestas en la mesa están perdiendo el deliberativa. discurso mediático. Eso es mediático. Por eso, pero- no Y lo cuenta. tuyo de la mesa también, Es iniciativa para que se totalmente abra la mediático. mesa. Si no hay Ya te iniciativa, están ¿cómo viendo, va a haber? te van a premiar. Bueno, ándale, pues, dale. No, ese era mi punto. Mi ¿Cuál? punto es que ambos tienen razón y ambos están equivocados en ese sentido. El punto Pero es, ¿cuál- el cuál- presidente, estas reformas no se hacen por el beneficio de México y de los mexicanos. Se hacen porque el presidente quiere. Y tienes O sea, razón. que el presidente Déjame quiere- terminar, Por eso, cabrón. el presidente quiere... Déjame ganar al terminar, país. déjame Está terminar. choqueado, Esto es que se noqueado. está haciendo porque el presidente quiere. Pero también tienes razón en el sentido de que la oposición no ha sido capaz de presentar ninguna alternativa o una contrarreforma ni a la judicial, ni a la de Guardia Nacional, ni probablemente a las que vengan, ¿no? Bueno, como dices tú, porque el presidente quiere, pues por algo Sí. es presidente. Sí, y sí, según sí. su concepción, pues es lo mejor para la seguridad en México, ¿no? O sea, O no, no sé. bueno, pues bueno. No, Entonces pero- el presidente quiere pero- destruir al país. Pero Nadie yo se digo- levanta pensando cómo Pues, joder al oye, país. oye, Pues, las- o diría, diría el presidente, clásico. o sea, el Las presidente, soluciones de este según país su no se concepción, pueden estoy agotar en una diciendo, sola Los acción. resultados ya los vamos a ver, ¿no? Pero esa es la concepción del presidente y para eso está ahí, que porque quiere el presidente se van a llevar, pues sí. Y para lo, eso y lo está ahí, platicamos, para eso hace está 2 ahí. semanas. Así Y mi teoría es que es por una embriaguez, una borrachera de poder en su último mes, en donde tiene una mayoría Totalmente. calificada en el Congreso, Como que lo no la dijimos desde el tuvo inicio del en 6 sexenio. años. ¿no? Pues sí. Sí. Y ahora que la tiene, pues va a ejercer. Bueno, es conclusiones, una borrachera de poder. Porque yo ya me tengo que retirar. A ver, yo creo que esta es una militarización. Yo le apuesto sinceramente que en las leyes secundarias haya claridad cuál va a ser la coordinación con los estados, municipios, ministerios públicos. No se dice nada de esto. Sí, sí, sí. Espero que se abran las mesas dentro del Congreso Sí, claro. para que esas leyes secundarias se deliberen, se acuerden, se negocien entre todas las fuerzas políticas del país que seguramente tienen algo que aportar. Si las leyes secundarias se aprueban de fast track, independientemente del ruido mediático, de que si tienen o no tienen unas propuestas, la realidad es que la única manera de fortalecer el debate es dentro del Congreso. Lo que pase fuera del Congreso es pura simulación, es puro cacaraqueo. Eso no significa la realidad de una voluntad de fortalecer una reforma como esta. Bueno, vemos si nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aaron Tapia. Ahorita le vamos a dar ¿cómo se llama esa? Sin col. Bueno, Pasiflorina. gracias.